Ahorita vamos a realizar lo que viene siendo la prueba de aprehensión anterior. El paciente va a estar sentado. Vamos a colocar, bueno, el paciente en este caso va a estar sentado. Vamos a agarrar la parte de la articulación acromioclavicular y la vamos a fijar con nuestra mano. Y la otra mano va a hacer una abducción con una abducción de 90 grados con el codo a 90 grados. Y nosotros vamos a hacer una rotación externa máxima. Esta maniobra se hace de forma pasiva y nosotros vamos a llevar hacia una rotación externa máxima de esta manera. Se puede alternar la abducción ya sea en 60, en 90 o 120. En este caso yo lo estoy haciendo en 90 grados y le hacemos una rotación externa. El paciente la prueba es positiva cuando el paciente siente dolor o siente que se va a subluxar. Y esta prueba estamos valorando lo que son los ligamentos glenohumerales. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que viene siendo la prueba de aprehensión posterior. ¿Cómo se va a realizar esta prueba? El paciente va a estar de cúbito supino. Nosotros con una mano vamos a colocar nuestra mano por debajo de la escápula. Y la otra mano se va a colocar en la parte cerca de lo que es del codo, a nivel del codo, y nosotros vamos a hacer un movimiento hacia dorsal y ventral de esta manera, sin empujar el brazo. Es un movimiento y podemos lo que es asentar el brazo en nuestra pierna y vamos a hacer un movimiento hacia dorsal. El paciente puede sentir dolor o puede sentir que se va a subluxar lo que es la parte de la cabeza del húmero y hoy existe una laxitud en lo que es la parte de la cápsula y de los ligamentos. Esto va a producir que si nosotros llegamos a realizar esta prueba, el paciente puede sentir que se le va a subluxar el brazo. Ahorita vamos a realizar lo que es la prueba de cajón anterior y posterior. En la prueba de cajón anterior, el paciente va a estar sentado, una mano se va a colocar en el hombro y la otra una mano va a fijar el hombro y la otra va a mover la cabeza del húmero hacia adelante, en este caso hacia anterior y la otra hacia posterior. De esta manera vamos a realizar la prueba. Agarramos la cabeza del húmero y la vamos a llevar hacia anterior. Fijamos, llevamos hacia anterior. En los pulgares vamos a llevar hacia anterior la cabeza del húmero y hacia posterior con el dedo índice empujamos hacia atrás y llevamos la cabeza del húmero hacia atrás. Aquí estamos deslizamiento claro de la cabeza humeral. En cualquier sentido indica inestabilidad en la parte de lo que es la cabeza del húmero. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que viene siendo el signo del surco o el cajón anterior. El paciente puede estar en sedestación o hiperestación, en este caso lo quise poner en hiperestación. Con una mano vamos a estabilizar lo que es la parte del hombro, la articulación acromioclavicular, y la otra mano se va a colocar por debajo de lo que es se va a colocar arriba de lo que es el codo. Y nosotros vamos a jalar la articulación hacia abajo, agarrándola por encima del codo. En este caso vamos a hacer esto. Vamos a sentir el desplazamiento. No te pongas duro, relaja. Yo voy a hacer el movimiento. El movimiento es pasivo. De esta manera. En dado caso, si el paciente se observa un descenso de la cabeza femoral pasando los rangos de movimiento que tiene la cabeza del húmero, la prueba es positiva. Sí, ¿a qué dije las anteriores? Bueno, ahorita vamos a realizar lo que es la prueba de Heffing. La prueba de Heffing, el paciente va a estar sentado, va a permanecer sentado o puede estar parado con el brazo afectado a 90 grados. Va a ser a 90 grados con una abducción, se extiende el codo y vamos a permitir que descanse lo que viene siendo el hombro en nuestro hombro. Nosotros se extiende el hombro
y se pronuncia sobre el hombro. El examinador va a mantener lo que viene siendo el lado del codo del paciente y hace con sus manos juntas el tercio superior y el medio del húmero. Va a ser un movimiento anterior e inferior. Va a ser un movimiento de esta manera para que esta mano empuje hacia anterior. Va a ser un movimiento hacia anterior e inferior. ¿Se siente? De esta manera vamos a realizar. El paciente es positivo, el deslizamiento excesivo del húmero. Si vemos que se subluxa lo que viene siendo la cabeza la cabeza del húmero hacia anterior. Y la prueba es positiva, si hay inestabilidad del numeral anterior o inferior. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que viene siendo la prueba del lanzador. Esta prueba se va a realizar de manera pasiva. El movimiento va a ser pasiva, como si el paciente estuviese realizando un movimiento de lance. Se va a lanzar, el paciente va a realizar el movimiento de manera activa y nosotros vamos a poner una contrarresistencia al momento del que el paciente lance. La base. Y en este momento el paciente puede sentir dolor o sensación de subluxación. Esto en dado caso, si llega a sentir uno de estos dos, la prueba es positiva. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que es el signo de la corredera. En este caso el paciente va a estar sentado, va a hacer una abducción a 90 grados y nosotros vamos a hacer un movimiento en sentido distal de la cabeza del húmero. Vamos a ejercer una presión hacia arriba. Vamos a agarrar el tercio proximal del brazo y vamos a llevarlo hacia arriba. De esta manera el paciente puede sentir dolor y cuando hay dolor puede existir una inestabilidad. En este caso puede llegar a presentar un verdadero escalón por debajo, o sea, es un verdadero escalón, se le dice así, por debajo del acromio. Además, igual se puede valorar de manera se puede hacer una rotación interna y externa. En este caso se puede hacer una rotación interna y llevamos el hombro hacia arriba. Y podemos hacer una rotación externa y llevamos el hombro hacia arriba. En este caso, en el momento de la rotación externa, se sospecha una elongación. Llegamos a hacer esto, se sospecha una elongación de los manguitos rotador. Y entonces la prueba es pues positiva. En rotación interna, si llegamos a hacer esto y hacemos esto, el paciente obviamente va a sentir dolor y se puede sospechar de una laxitud en las estructuras posteriores de la cápsula articular. Bueno, ahorita vamos a realizar lo que es la prueba de la sacudida. El paciente va a estar sentado o parado. En esta ocasión el paciente va a estar sentado. Se va a realizar una abducción a 90 grados de lo que viene siendo el hombro y con la otra mano vamos a sujetar lo que es la cintura escapular a 90 grados. De esta manera yo le voy a hacer lo que es una rotación interna y una ABD. Una rotación interna y una ADD. En este caso el paciente puede llegar a sentir dolor. O sea, al momento que yo le haga esto, la rotación interna, le voy a tratar de hacer un cajón posterior o subluxación mediante la rotación interna y una aducción. Cabe aclarar que es de manera progresiva que vamos a hacer esto. Al momento que hacemos la ABD, hacemos rotación interna, vamos a hacer igual así y llevamos a ABD. Entonces, vamos a hacer rotación interna y llevamos hacia ABD y el paciente va a sentir dolor y va a sentir una subluxación en la parte posterior y puede indicar que la prueba es positiva. Prueba de NIR. El explorador fija con una mano la escápula mientras la otra eleva el brazo del paciente.
Al llegar a una flexión de 90 grados, la prueba inicia cuando hacemos una abducción horizontal. Se indica el signo de pinzamiento del dispositivo cuando este movimiento produce dolor por estenosis subacromial o por atrapamiento de la zona afectada contra el margen anteroinferior del borde acromial. Prueba de Hove. La prueba se realiza en bipedestación o sedestación. Manteniendo los codos extendidos, se coloca el brazo del paciente en 90 grados de abducción y 30 en flexión horizontal y en rotación interna. Mientras se realiza los movimientos de abducción y flexión horizontal, el explorador ejerce presión desde arriba sobre el antebrazo. Positivo si al momento de la prueba al ejercer la presión hacia abajo presenta dolor. Paciente en sedestación. El terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se le pide al paciente que la palma de la mano la lleve al hombro contralateral. El fisioterapeuta coloca la mano fijando la escápula. Se le pide al paciente que eleve el codo. La presencia de dolor es indicativo de pinzamiento. Prueba del pinzamiento de Hoskin-Kennedy. Se flexiona el brazo a 90 grados y se flexiona el codo. En esta posición se realiza una rotación interna pasiva forzada. La aparición de dolor con este movimiento indica una tendinitis o un depósito de calcio en el tendón del músculo supraespinoso o un pinzamiento secundario. Prueba inespecífica del músculo supraespinoso. El paciente en sedestación debe aducir todavía más el brazo aducido a 90 grados contra la resistencia de la mano del explorador apoyado en el antebrazo. Positivo si al momento de realizar la prueba se presenta dolor. Arco doloroso. Con el brazo en posición anatómica se realiza una abducción activa y pasiva del brazo. Los dolores que aparecen en la abducción entre 60 y 120 sugieren una lesión del tendón del músculo supraespinoso, que en esta fase encuentra una estenosis entre el troquíter y el acromion, un pinzamiento subacromial. Aple superior. Le pedimos al paciente que toque el margen superior de la escápula, contralateral, pasando la mano detrás de la cabeza. Positivo si al momento del movimiento se encuentra limitación o aparición de dolor. Pruebas para hombro congelado. Mostraré las 4 primeras. La maniobra de arco doloroso, prueba de Neer, prueba de Hawkins y Kennedy y Jokum. El arco doloroso consiste en la abducción activa del brazo. Si existe compromiso supracromial, el dolor va a aparecer alrededor de los 60 o 90 grados. En la prueba de Neer consiste en la elevación pasiva del brazo en aducción y flexión y rotación interna mientras el explorador mantiene bloqueada la movilidad de la escápula. Se puede realizar con el paciente en sedestación o en bipedestación. La prueba de Hawkins, el explorador se sitúa de cara al paciente, se coloca el brazo en flexión a 90 grados y el codo en flexión a 90. Se realiza una rotación interna de hombro bajando el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe un conflicto anterosuperior o anterointerno. La maniobra de Jokum, el paciente coloca la mano del lado del explorador sobre el hombro contralateral y eleva activamente el codo contra resistencia de la mano del explorador. Si al elevar el hombro provoca dolor, existe un conflicto anterointerno. La siguiente maniobra consiste en la maniobra de Hove, de brazo caído, de paté, rotación externa con resistencia.
Se colocan los brazos a 90 grados de aducción y 30 de flexión anterior en rotación interna con el pulgar hacia abajo. Posteriormente se empuja el brazo hacia abajo. Si existiera una debilidad, puede tratarse de una ruptura del supraespinoso. En la prueba del brazo caído, consiste en colocar en sedestación al paciente en aducción a 120 grados, el antebrazo en extensión y debe mantener esta postura para bajarla lentamente. Rotación externa coincide en una resistencia. Si el paciente logra vencerla, es negativa. En la maniobra de paté consiste en que el paciente eleva el brazo en abducción de 90 grados con el codo en flexión a 90. Se intenta hacer una rotación externa contra resistencia del explorador. La siguiente maniobra es de Napoleón o belly press, la maniobra de Gerber, la maniobra de Paul Jeherson. Napoleón evalúa la capacidad del paciente de mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior en plano de la escápula. Se realiza en sedestación o en bipedestación. La siguiente maniobra se le pide al paciente realizar una rotación interna de hombros sobre la espalda. Se opone una fuerza en rotación interna y se suelta de repente la mano. La siguiente consiste en la supinación en contrarresistencia del antebrazo. Consiste en la supinación contra resistencia del antebrazo mientras se mantiene el hombro bloqueado y el codo pegado al tronco con una flexión de 80 grados. El dolor en la región bicipital indica afectación en el tendón del bíceps. La siguiente prueba es el cajón anterior. En esta prueba vamos a colocar a nuestro paciente en sedestación. Si el paciente es muy grande, te colocas de frente a él y haces un bloqueo de la articulación glenohumeral. Vas a generar una tracción hacia anterior. Este test nos va a demostrar la hiperlaxitud global sin ser específico en ningún ligamento. Puede darnos información sobre la dirección de la inestabilidad. Nuevamente vamos a valorar la maniobra de Hawkins en interna y externa. En sedestación, nuestro paciente le pedimos que haga una extensión de hombro a 90 grados y una flexión de codo a 90 grados. Vamos a poner una resistencia en la parte inferior y va a generar hacia abajo un movimiento. Y por la parte superior hacia superior. Ahora vamos a hacer la palpación de la articulación acromioclavicular. En esta valoración, esta exploración la vamos a realizar en la zona de la articulación acromioclavicular, haciendo un recorrido desde nuestra clavícula hasta llegar a nuestra articulación acromioclavicular, donde haremos una pequeña palpación haciendo una opresión para detectar la sensibilidad, que debe ser del 96%, y una baja especificidad del 10% para que el diagnóstico de la lesión sea positiva. Prueba de NIR. El explorador fija con una mano la escápula mientras la otra eleva el brazo del paciente. Al llegar a una flexión de 90 grados, la prueba inicia cuando hacemos una abducción horizontal. Se indica el signo de pinzamiento del dispositivo cuando este movimiento produce dolor por estenosis subacromial o por atrapamiento de la zona afectada contra el margen antero inferior del borde acromial. Prueba de Hove. La prueba se realiza en bipedestación o sedestación. Manteniendo los codos extendidos, se coloca el brazo del paciente en 90 grados de abducción y 30 en flexión horizontal y en rotación interna. Mientras se realiza los movimientos de abducción y flexión horizontal, el explorador ejerce presión desde arriba sobre el antebrazo. Positivo si al momento de la prueba, al ejercer la presión hacia abajo, presenta dolor. Paciente en sedestación. El terapeuta se coloca en bipedestación lateralmente al paciente. Se le pide al paciente que la palma de la mano la lleve al hombro contralateral. El fisioterapeuta coloca la mano fijando la escápula. Se le pide al paciente que eleve el codo. La presencia de dolor es indicativo de pinzamiento.
Prueba del pinzamiento de Haskins-Kennedy. Se flexiona el brazo a 90 grados y se flexiona el codo. En esta posición se realiza una rotación interna pasiva forzada. La aparición de dolor con este movimiento indica una tendinitis o un depósito de calcio en el tendón del músculo supraespinoso o un pinzamiento secundario. Prueba inespecífica del músculo supraespinoso. El paciente en sedación debe aducir todavía más el brazo aducido a 90 grados contra la resistencia de la mano del explorador apoyado en el antebrazo. Positivo si al momento de realizar la prueba se presenta dolor. Arco doloroso. Con el brazo en posición anatómica se realiza una aducción activa y pasiva del brazo. Los dolores que aparecen en la aducción entre 60 y 120 sugieren una lesión del tendón del músculo supraespinoso, que en esta fase encuentra una estenosis entre el troquíter y el acromion, un pinzamiento subacromial. Aple superior. Le pedimos al paciente que toque el margen superior de la escápula contralateral pasando la mano detrás de la cabeza. Positivo si al momento del movimiento se encuentra limitación o aparición de dolor.